Bueno, gente, tenemos un lunes negro, supuestamente, un martes también bastante negro. Ahora, quiero que nosotros, más allá de las noticias, más allá de los fundamentales que están saliendo en el mercado, tratemos de analizar el precio en función a las proyecciones que ya habíamos hecho con anterioridad. Porque ahora, con esta noticia nueva de que Trump todavía profundiza su cuestión de aranceles en Estados Unidos y sigue manteniendo decisiones las cuales evidentemente pueden llegar a afectar a la economía del país norteamericano, tenemos que entender principalmente que en un análisis técnico nuestro panorama ya estaba marcado hace bastante. Nosotros exactamente hace 4 días subimos un video en el cual dijimos, Bitcoin en cualquiera de estas dos probabilidades va a terminar para mí al menos teniendo un movimiento alcista. ¿Y a qué me refiero con en cualquiera de estas dos probabilidades? Nos referíamos a que el precio podía ya sea rebotar una media de 55 y romper para arriba o visitar quizá mínimos anteriores a los soportes actuales, pero que para mí cualquiera de las dos proyecciones iba a terminar teniendo un movimiento alcista para Bitcoin. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya sea yendo directo desde esos 86.000 a los 99.000 o teniendo una caída previa, para mí el movimiento principal va a ser el mismo. El movimiento principal para mí va a ser de Bitcoin subiendo como mínimo a máximos anteriores, a máximos históricos. Ahora, de ahí, si vamos a ir a visitar los 120.000, 130.000 o 140.000, creo que ya son asuntos mayores, dudas mayores las cuales nos las vamos a ir sacando los próximos días o las próximas semanas, mejor dicho. Ahora, la proyección estaba clara. Nosotros dijimos, no tenemos que encontrar el precio más barato, tenemos que dividir nuestro capital y si Bitcoin cae, se compra. Ahora, si el precio seguía subiendo, nosotros teníamos que ir con lo que evidentemente habíamos comprado en las caídas anteriores, cuando sabemos que cada vez que se rompe un soporte, el precio justamente incentiva a la gente que se meta en short para después subir y liquidarlos. Bueno, ahora estamos viendo algo muy pero muy parecido. En este mismo día, hoy, martes, estamos teniendo una ruptura de soporte. Y creo que esta ruptura de soporte puede tranquilamente ir a visitar precios de los 75.000, 74.000, porque esto ya está proyectado con anterioridad. Nosotros hace 4 días ya dijimos que el precio puede tranquilamente ir a visitar 75.000, 74.000 dólares y que eso no va a ser el final de ningún bull run ni va a ser el final de ninguna tendencia alcista en gráfico semanal. Obviamente en gráfico diario sí estamos en una clara tendencia bajista. Ahora, un gráfico diario no nos va a decir lo que va a suceder en Bitcoin en los próximos 2, 3 o 4 meses. Nos puede decir lo que va a suceder en Bitcoin de acá a 10 días, a 20 días, porque es una tendencia bajista en un gráfico de una temporalidad de medio plazo, no de largo plazo. Entonces, para los que son fanáticos de Elliott, podemos concluir en que se están formando las 5 ondas bajistas. Ahora, si vos vas a comprar acá el 100% de tu capital, yo te recomiendo que esperes porque podés encontrar algún precio más barato ya por los 74.000, 73.000. No obstante, es inviable que si vos tenés liquidez, que si vos tenés un 50%, 60% de dólares líquidos, es decir, dólares listos para comprar en el mercado, no compres al menos un 15 o un 20% en los precios actuales. ¿Por qué? Y ahora nos vamos a ir a un gráfico semanal. Porque justamente en un gráfico semanal estamos sobre una media de 55 periodos. Si quieren borremos todos los dibujos, veamos un gráfico semanal y vemos que estamos posados exactamente sobre una media de 55 periodos a la cual nosotros dijimos que tranquilamente podíamos ir. Y para eso vamos a revisar el video anterior, básicamente vamos a revisar este frame, esta imagen del video anterior que también subimos hace 4 días, en el cual dejamos un dibujo en el cual claramente tenemos la proyección de ir por debajo de la media de 55 incluso, es decir, tranquilamente Bitcoin puede visitar valores de 72.000, 73.000 dólares, posarse por debajo de esa media de 55 y como ya lo venimos anticipando hace bastante, eso para mí sigue siendo alcista en un medio o largo plazo en Bitcoin, es decir, de acá a 3, 4 meses, ese panorama sigue siendo alcista porque la estadística me dice que el precio de Bitcoin cuando está cerca de una media de 55 periodos es alcista y es una opción de compra. Me lo dijo acá y también me lo dijo cuando el precio estuvo en 25.000 dólares. Momento en el cual el precio incluso también se pone por debajo de esa media de 55 y después tiende a tener esa explosión alcista que tuvo. Por eso es que a mí el hecho de que Bitcoin las próximas 3, 4 semanas se instale en los 73.000, 72.000 dólares no me es un indicio de que ninguna tendencia bajista está finalizada. Lo único que a mí me indicaría que una tendencia de Bitcoin en el gráfico semanal está finalizada y que vamos camino a un cripto invierno es el hecho de que se dio un patrón quizás similar al que tuvimos en un gráfico diario hace unos días. Y es un patrón en el cual ya no estuvimos simplemente 3 o 4 velas por debajo de la media, sino que nos mantuvimos mucho más tiempo por debajo de la media de 55, formamos un patrón alcista por la parte de abajo, un patrón en el cual básicamente el precio, o mejor dicho el indicador nos estaba diciendo que el precio de Bitcoin tenía que subir, el precio no sube y a partir de ahí sí podemos cambiar la proyección y entender
que acá sí hay peligro bajista. Bueno, esto lo avisamos en su respectivo momento. Ahora, en lo que me quiero concentrar es que si en un gráfico semanal no vemos algo como esto, como lo que tuvimos en agosto del 2023, sino que vemos algo como lo que acabo de mostrar en un gráfico diario, es decir, un precio de Bitcoin en un gráfico semanal manteniéndose ya por muchas semanas en esta zona, formando un monitor alcista por la parte de abajo, es decir, formando un monitor rojo oscuro y el precio no subiendo, bueno, ahí sí tendríamos que preocuparnos y que pensar en salirnos del mercado y ponderar quizá la idea de que se puede venir un cripto invierno. Ahora, eso hoy por hoy no lo tengo y mi proyección principal es que si bien el precio de Bitcoin puede visitar los 73.000, 72.000 dólares, para mí sigue siendo totalmente alcista. Entonces, finalizando con el análisis técnico, vamos a entender que lo que estamos viviendo el día de hoy en Bitcoin y en esta semana lo tenemos proyectado hace bastante. Es verdad que en un gráfico diario por ahí negociamos que el precio rebote con un poco más de fuerza y llegue a los 87.000 dólares. Sí, ahora es ya para los que son amantes del dip pensar a partir de qué precio va a caer Bitcoin o a partir de qué precio va a subir. Nosotros dijimos que con esta vela lo mejor que podía pasar para Bitcoin era que el precio suba a los 90.000 y después, si no consolidaba en esta zona, tenga una caída a los precios en los cuales estamos hoy. Esto lo dijimos no hoy, no ayer, sino lo dijimos hace 4 días, en los cuales planteamos que la única opción de que Bitcoin suba era si se sabía mantener en esa media de 55 periodos o cerca de esa media, ¿no? Si tenía este movimiento. Caso contrario, si no tenía ese movimiento, la proyección más, pero más clara, iba a ser de una caída. Por eso es que hay que entender que nunca vamos a adivinar a partir de qué precio Bitcoin va a subir o a caer, porque primeramente Bitcoin, si bien es verdad que se maneja muy pero muy potentemente en función a aspectos técnicos, es decir, el aspecto técnico a nosotros nos va a decir mucho del precio, tenemos que entender también que en base a fundamentales importantes o a noticias relevantes, el precio va a ser lo que tenga que hacer y ahí nosotros tenemos que estar atentos no en predecir la noticia, porque nadie va a predecir la noticia de que si va a haber el lunes negro porque Trump iba a sostener básicamente su idea de subir los aranceles para importar en Estados Unidos. Por eso, como dijimos en el último video, el cual se titula Cómo ganar en Bitcoin en el medio de fundamentales imprevisibles, tenemos que entender que la forma de hacerlo es comprar a medida que el precio va cayendo, acompañados de un gráfico semanal, el cual nos va a estar dando información de una tendencia en el largo plazo. Entonces, si el precio está cayendo, estamos sobre una zona de soporte en gráfico semanal, hay noticias negativas, ahora vamos a repasar también cuándo fue la última vez que en el criptomercado y en el mercado en general, ya sea regulado o no regulado, se habló de lunes negro. Ahora, antes de hacer eso, entendamos que hay noticias negativas en zonas de soporte con miedo extremo. Nosotros ya sabemos, no le voy a mostrar ahora los índices de miedo y codicia porque ustedes ya lo vieron ver en algún otro video. Hay miedo extremo, entonces, para mí, todas esas circunstancias hacen que estas sean buenas zonas de compra, no malas. Porque para mí ya el mercado está descontando la mayor parte de la caída y la mayor parte de los fundamentales negativos. Esa es mi opinión. Obviamente vos podés tener otra opinión, otra perspectiva del mercado y eso está perfecto. Ahora, mi perspectiva es que el precio de Bitcoin en las próximas semanas o en los próximos meses va a tener una reacción alcista que no sé hasta dónde lo va a llevar. Yo no sé si esta reacción alcista va a llevar a Bitcoin hasta los 96.000 dólares, hasta los 106.000 o va a superar máximos históricos, que yo creo que si rompe los máximos de los 107.000, 109.000, va a ir con fuerza a buscar los 140.000. Ahora no sé cuál va a ser el target preciso, porque no soy adivino y porque tampoco es la intención en el mercado de justamente ser adivino. La intención es de encontrar zonas de alta probabilidad y para mí esta es una zona de alta probabilidad en el mercado. Ahora, quiero que veamos rápidamente la publicación que hice en la comunidad privada. Recuerden que le pueden dar el botón unirse que está en la parte de abajo si quieren acceder a la comunidad, en la cual debatimos, en la cual analizamos patrones de entrada, de salidas y también subimos videos acerca de acciones y criptos en las cuales yo estoy invirtiendo a largo plazo. Bueno, si se quieren unir, pueden hacerlo. No obstante, les voy a mostrar la pregunta que estaba haciendo. Básicamente, lo que les estaba preguntando a los miembros de la comunidad era si recordaban qué sucedió la última vez que se había hablado del lunes negro. Bueno, creo que uno de los miembros pudo entender en qué contexto se dio justamente ese discurso de un supuesto lunes negro, de una supuesta caída importante que iba a llevar una crisis financiera más profunda, y la última vez fue exactamente cuando en Bitcoin estábamos básicamente en esta zona que les voy a mostrar ahora. Exactamente acá, lunes 5 de agosto del 2024. En esta ocasión se habló de un lunes negro. Yo no sé si recuerdan ustedes, pueden ir a buscar noticias, antiguas obviamente, noticias que correspondan a este contexto temporal, pero en este momento se hablaron de bolsas en China o en Japón, la verdad no me acuerdo bien, de bolsas asiáticas las cuales estaban cayendo con mucha fuerza y que esto evidentemente iba a profundizarse en los mercados globales. Bueno, a partir de ahí lo que nosotros vimos es una reacción alcista, una especie de rango. El precio de Bitcoin nunca más toca valores inferiores a los que tocó en ese supuesto lunes negro, es decir, ese lunes negro fue una clara orden o una clara opción de compra, mejor dicho,
porque nunca más vimos valores inferiores a los 54.000 dólares. Vemos que formamos una especie de rango y después reaccionamos al alza para tener una subida fuerte e importante. Ahora, entendamos que esta subida importante se dio a partir de justamente ese lunes negro. Entonces, yo no sé si hace falta aclarar esto, yo creo que la gente ya tiene bastante en claro cómo hay que interpretar las noticias en el mercado. No obstante, si vos todavía no entendés que no te tenés que guiar por los fundamentales y que los fundamentales no te van a decir lo que va a suceder en el futuro, sino que te están diciendo lo que sucedió en el presente o lo que sucedió en el pasado, en el peor de los casos, porque tampoco sirve saber lo que sucedió en el pasado, pero tenés que entender eso, los fundamentales que salen y que salen en todas las noticias, en todos los portales informativos, no te van a dar dinero ni te van a decir lo que va a suceder en el futuro, porque si fuera tan fácil, todo el mundo ganaría en este mercado. Entonces, lunes negro a mí no me interesa, el último lunes negro fue el lunes 5 de agosto y a partir de ahí reacción alcista, rango y para arriba en un movimiento fuerte alcista. Por eso es que a mí el hecho de que hoy tengamos o ayer hayamos tenido un lunes negro no me interesa bajo ningún punto de vista, ni tampoco me interesa que hoy martes sigamos cayendo un poco más, porque para mí una caída por debajo de este soporte es totalmente normal, totalmente saludable y es para que la gente en estos momentos y en los próximos días y horas empiece a meterse en posiciones en short. La gente cuando el precio de Bitcoin visite 76.000, 75.000 o 74.000 dólares va a empezar a abrir shorts porque va a estar viendo que se rompió un soporte anterior, el soporte que estamos marcando acá de los 78.000. Ahora tenemos que entender que también es verdad que cuando teníamos este soporte que estoy marcando ahora y el precio rompe ese soporte, lo único que hizo Bitcoin es subir. Entonces, hoy estamos rompiendo otro soporte y lo más probable es que encontremos una reacción alcista. Ahora, si esta reacción alcista que vamos a tener en los próximos días es para irnos a máximos históricos o para irnos por encima de los 100.000 o es para volver a caer, eso es una incógnita que no la tenemos por qué saber el día de hoy. Ahora, para mí, se están acercando zonas de compras y cuando empecemos a cerrar velas por debajo de esta última línea roja que estoy marcando, esas van a ser las mejores zonas para arriesgar en el mercado, porque siempre lo fueron, porque siempre que se rompen soportes en una zona de tendencia bajista, cuando en un gráfico semanal estamos cerca de una media de 55 periodos, siempre fueron las mejores zonas de compras. Lo fue cuando tuvimos ese lunes negro. Recordemos que ese lunes negro se dio en un contexto de gráfico semanal también cerca de una media móvil de 55 y a partir de ahí lo que vimos es esta subida que tenemos hoy. Entonces, si bien es verdad, hoy esa subida no la estamos viendo porque todavía no sucedió. Para mí, estas son las zonas de arriesgar en el mercado. Quiero que analicemos el petróleo rápidamente porque en el petróleo nosotros ya teníamos proyectado lo que está sucediendo el día de hoy hace bastante. Si bien es verdad que yo estaba proyectando un rango por encima de la media para después caer, estamos viendo que esa caída la estamos teniendo muy pero muy cerca del marco temporal en el cual marcamos ya hace bastante. Reitero, esta caída que estamos teniendo hoy en el petróleo no la estamos viendo hoy, no la vimos ayer, sino que ya la vimos y la proyectamos hace muchos meses. Por una cuestión técnica, obviamente, nosotros no sabíamos qué fundamental iba a ser que el petróleo caiga. El fundamental efectivamente fue el de los aranceles en Estados Unidos. No obstante, técnicamente el petróleo no estaba respondiendo como debería responder. Vemos que por la parte de abajo teníamos un patrón alcista, el precio no sube, sino que hace un rango, se instala por debajo de la media y ahí es cuando esta proyección bajista que nosotros dejamos hace varios meses toma mucha, pero mucha preponderancia. Efectivamente hoy estamos cayendo por debajo de la media y esto para mí es el comienzo de una caída mayor en el petróleo. Yo no creo que reaccionemos en los próximos meses ni que el petróleo suba de precio en los próximos meses. Para mí vamos a ir a visitar valores tranquilamente de los 40 dólares en el petróleo, así que es una proyección personal, obviamente, yo no veo el futuro, yo no soy gurú. Ahora, en función a cómo el precio no supo reaccionar al alza, para mí la caída que vamos a tener no creo que sea pequeña. Y si bien puedo pensar que la caída tampoco va a llegar a los mínimos en los cuales llegamos en marzo del 2020, momento en el cual todos sabemos que ocurrió, creo que sí puede llegar a algún punto medio entre los valores que tenemos hoy y esos mínimos. Y justamente el punto medio entre estos dos valores es la caída que proyectamos con esta línea naranja. Por eso es que los 40 dólares para mí sería una buena opción de compra para la gente que opere futuros del petróleo. Caída en el S&P 500, obviamente, si el precio reacciona a la baja en los mercados no regulados, como por ejemplo Bitcoin, también va a caer en los mercados regulados como el S&P 500. La noticia de los aranceles, los fundamentales, hacen que el precio del S&P 500 caiga y hace también que nosotros tengamos que tener capital disponible, liquidez, que tengamos que dividir el capital para tener liquidez disponible y poder comprar en estos precios, porque cuando el precio está cerca de una media de 55 en un gráfico mensual, a mí lo que me dice generalmente la estadística es que siempre, pero siempre es una opción de compra. Entonces, S&P 500 en zonas de compra, yo no tengo otra opción que decirte que es una zona de compra porque es un retroceso. Si esto fuera una subida, te diría que no se compra, como justamente y efectivamente lo dije cuando el precio estaba en estas zonas. Acá no se compra el S&P 500, rompiendo máximos históricos, subiendo ya con poca fuerza.
para mí ahí no se compra. Hoy que estamos teniendo una fuerte vela roja cerca de la media de 55, hoy me hace acordar mucho a este contexto en el cual tenemos dos velas rojas grandes y el precio rápidamente rebota fuerte. Entonces, no estoy diciendo que va a suceder exactamente lo mismo que en esta situación, no, quizá podemos tener un mes más rojo, podemos tener mayo también bajista. Ahora, toda esta zona de compra en la cual estamos posicionándonos cerca de una media de 55 es para comprar en el SP500. Ahora, yo no sé si esto va a ser una subida para hacer un rango o para directamente ir a buscar máximos históricos. Ahora, ¿por qué nos tenemos que empezar a preguntar cosas con respecto a un futuro el cual todavía no llegó? Lo que tenemos que entender es que estas son zonas de alta probabilidad alcista. Ahora, es un gráfico mensual, tenemos que entender que es un gráfico mensual. ¿Por qué tenemos que entender esto? ¿Y qué tenemos que saber del hecho de que este es un gráfico mensual? Que un movimiento alcista en un gráfico mensual no lo vamos a ver en 2 días, no, lo vamos a ver a lo sumo en 3, 4 o 5 meses. Por eso, la proyección en el SP500 es para fin de año, comienzos del 2026, no es para mañana ni para pasado. En consecuencia, con esto tenemos que operar con capital que no necesitemos en el corto o largo plazo. Si vos vas a comprar el SP500 en los precios actuales, porque yo estoy diciendo que hay una proyección alcista, pero vos querés ganar mañana, bueno, claramente estás confundido y te tenés que ir a una temporalidad menor. Si vos querés ganar mañana, tenés que irte a un gráfico de 4 horas a lo sumo, ¿no? Vamos a borrar un poco todos estos dibujos y vos tendrías que analizar este gráfico. Ahora, este gráfico, al ser de una temporalidad menor, es mucho más volátil y es mucho más difícil de predecir un futuro, de predecir un destino cierto para el precio. Por eso es que yo prefiero irme a un gráfico mensual y entender que cerca de una media de 55, como lo hizo varias veces el precio, se compra. Ahora, ¿qué es lo peor que le puede pasar al SP500? Bueno, caer un poco más. Justamente, obviamente, podemos caer un poco más. Entendamos que el mes de abril recién comenzó, entonces esta vela tranquilamente puede cerrar sobre la media de 55. Idealmente, tendríamos que esperar que transcurra todo el mes de abril para entender dónde va a cerrar la vela mensual del SP500. Ahora, si cierran un gráfico mensual sobre una media de 55 periodos, sería una clara opción de compra. Entonces, si vos compraste, por ejemplo, en los $5.500, bueno, vos tenés que tener más capital, más liquidez, por eso hablamos de la división de capital, para tener liquidez por si sucede algo que nosotros no podemos predecir e ir comprando a medida que el precio va cayendo. No intenten timear los mercados, no intenten comprar a partir de cuando el precio va a caer, y esto se los digo siempre y se los advierto siempre, no intenten timear los mercados, no intenten comprar o saber el precio de compra a partir de cuál un activo va a subir. Ustedes nunca van a saber eso y la única opción que tienen ustedes es saber cuándo escalonar las compras. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente si ustedes compran a medida que el precio va subiendo, claramente es un error gigante. Ahora, si ustedes compran a medida que el precio va cayendo, es totalmente saludable, es lo más positivo o lo mejor que podemos hacer en cuanto a cómo comprar un activo, ya que no podemos saber nunca a partir de qué precio va a subir. Por eso es que, ¿es una opción para comprar el SP500? Sí. Si tenés liquidez, claramente sí. Ahora, guardá liquidez, porque al mes de abril le queda todavía trayecto y esto puede acercarse a valores de 4.600, 4.500 y eso sería una mejor zona de compra todavía para aprovechar el SP500. Y a partir de ahí, cuando el precio sube, vamos tomando ganancias, ¿entienden? O sea, de acá a finales del 2025, principio del 2026, vamos vendiendo y a partir de lo que pase, los máximos históricos no nos tiene que interesar en absoluto. Es decir, si a partir de acá rompe máximos o hace un rango, no nos tiene que interesar en absoluto porque nosotros tenemos que entender que lo que nos tiene que interesar es qué zonas son óptimas para comprar. Cuando tenemos ganancia, vendemos y si el precio sigue subiendo, entendemos que no somos adivinos, que no podemos saber hasta qué precio va a subir un activo y que lo único que nos tiene que interesar es retirarnos con ganancias habiendo comprado en zonas óptimas. Vamos con Ethereum en un gráfico semanal y nosotros sabemos tranquilamente que en Ethereum tenemos las mejores zonas de compra. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos una zona de volumen importante, un perfil de volumen importante en el cual estamos justamente sobre ese perfil de volumen o estamos cerca de ese perfil y si bien es verdad no nos estamos frenando en esa zona, si en las próximas semanas vemos que el precio de Ethereum sabe frenar, si sabe reaccionar al alza en estas zonas, se transforma en una clara zona de compra para un gráfico semanal y mensual. Y a mí no me interesa la gente que diga que Ethereum no va a subir nunca más, que no va a reaccionar nunca más. Esto es algo que pasó muchas veces en Ethereum, que pasó muchas veces en muchos activos y es una simple consolidación de un gráfico semanal. O disculpe, mejor dicho, de un gráfico mensual. Acá también retrocedimos y caímos por debajo de la media y el precio subió. Hoy estamos cayendo por debajo de la media y para mí eso no es una tragedia, es una opción de compra. Para mí en Ethereum, en función a los fundamentales y en función a que el mercado está cayendo y a que es obvio que Ethereum va a seguir cayendo si el mercado cae, esta se transforma en una zona de compra importantísima acompañados de la zona que tenemos de volumen importante en un gráfico semanal. Entonces, ¿podemos esperar
para ejecutar nuestra zona de compra o para confirmar la zona de compra, que el precio de Ethereum justamente se mantenga cerca de esta zona de volumen que marcamos? Sí, podemos esperar a que el precio no haga esto y no la rompa en las próximas semanas y no se vaya directamente a los $800. Ahora, si justamente el precio no hace eso y si reacciona a partir de acá, bueno, esta para mí es una clara opción de compra. Gente, si el video les gustó, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta, se pueden unir al canal para acceder quizá a debates mucho más personalizados, a videos en los cuales recomendamos criptos, analizamos proyectos importantes que quizá hoy nos están viendo, que quizá en muchos, pero muchos meses, un año, 2 años, estén dando rentabilidades muy, pero muy importantes. También analicemos acciones, analicemos patrones, entendemos cuáles son esos patrones los cuales a nosotros nos tienen que dar más fiabilidad a la hora de entrar al mercado o de salir, pero fundamentalmente tratamos de hacer un análisis fuera de lo emocional. Hoy en día en el mercado hay mucha, pero mucha emocionalidad, hay mucho miedo y yo les aseguro que esas emociones van a hacer que ustedes pierdan más dinero del cual ganen. Por eso es que traten siempre de estar alejados de las emociones, alejados de los sentimientos y entender que este mercado justamente juega con eso, trata de jugar con eso para hacerte perder dinero. Entonces, los que ganan en el mercado son unos pocos, cerca del 90% de la gente que entra al criptomercado pierde, y si bien es verdad que yo también en un momento estuve en esa posición, en ese porcentaje del 90% de la gente que perdía, hoy por hoy, entendiendo algunas cosas, puedo estar dentro del 10% que gana. Por eso es que justamente armé esta comunidad privada para poder ahorrarles a ustedes algunos pasos de los cuales no me pude ahorrar yo y en el camino perdí mucho dinero. Por eso es que si quieren unirse a la comunidad le pueden darle al botón unirse que está por la parte de abajo. No obstante, como saben, que le den me gusta al video, que lo comenten, que se suscriban al canal, ya me ayuda un montón a seguir creciendo. Nos estamos viendo en el próximo video mañana. Analicemos Bitcoin sin emocionalidades, alejémonos de las noticias, un consejo importantísimo, hoy más que nunca. Cuídense, que estén bien y chao.